ucranianos, pérdidas locas. Vean toda esa cantidad de situaciones. Son 3 horas viendo los cementerios. En verdad esto es lo que quiere la gente en Ucrania. En verdad, en el sano juicio de cualquiera, esto de seguir enviando que es que más armitas, que para que resistan, que para... Es abrumador la cantidad de poder que tiene Rusia en cuestión de municiones, en el dominio de superioridad aérea, en la cuestión de la guerra electrónica. ¿Qué más va a poder hacer si mandan jóvenes que no están completamente preparados, que no tienen todas las municiones, que no tienen ni siquiera tampoco también el tema de las armas, la logística, la protección aérea, ¿no? Apoyo aéreo, blindados suficientes? ¿Qué más quieren? ¿No? O sea, amigos, esta situación ya no es sostenible. Y este video continúa así. O sea, esos son nada más unas cuestiones de lo que está pasando ahí. Las fotografías de su gente. Toda una generación se ha ido de este mundo. En verdad, alguien con empatía quiere continuar esto. Ahorita van a ver incluso los ojos del señor Zelensky con Lex Friedman cuando estaba ahí. El tipo está alucinando. O sea, de verdad, como decía Freud, ¿no? El tema de la proyección. Cuando alguien, pues todos sus defectos, todas sus cuestiones de lo que tiene dentro, trata de hacer que los demás lo tienen. Es que es Vladimir Putin el que no quiere a su gente y está enviando a los jóvenes de 18. Amigos, ahorita van a ver al señor Antony Blinken en la entrevista que dio. Mira, Europa está comprando una cantidad récord de gas natural licuado de Rusia. Esto lo ha informado Bloomberg, donde el volumen de las ventas del gas natural licuado ya superó lo que Moscú bombea a través de Ucrania antes del día 1 de enero. La situación subrayó lo difícil que es para Europa romper los lazos con Rusia, que ha fortalecido esta posición como proveedor clave de energía para el continente durante la última década. Y es que debido a esto, la economía rusa no está sufriendo las pérdidas significativas por esta terminación de tránsito a través de Ucrania. Se estima que solamente 0.2% del PIB. Y como comparación, la agencia cita a Ucrania que perderá 0.5% de PIB por esta terminación de las tarifas de tránsito. Es decir, ya no va a llegar este combustible a través de Ucrania, ¿no? Que llegan de Rusia y pasando a Europa. No importa. Miren, Bloomberg, Putin tiene opciones del gas ruso después de que cerrara Ucrania la ruta de paso. Amigos, planea triplicar las exportaciones de gas natural licuado para 2035 a pesar de las sanciones, y donde el Kremlin también está viendo alternativas a estos cargamentos a través de los gasoductos. Ya está, al fin y al cabo, quienes están comprando con descuento y ellos están terciarizando, y quienes se están torciendo acá. ¿Las economías de quién? Principalmente es Alemania, pero esto que está, eso es un efecto dominó. Ustedes han visto las empresas cómo la están pasando mal y están cerrando y van a tener que competir ¿con quién? Con China, que sigue creciendo y donde su superávit que tiene, porque ahorita está en máximos históricos, ¿qué está haciendo con él? Lo está reinvirtiendo en cuestión interna, no le está comprando más deuda a los Estados Unidos. Por eso es que también se acerca una intervención que va a ser inevitable, amigos, prepárense para ello. Vean incluso lo que está pasando ya allá en Europa. Esto es, me parece que es en Moldavia. Mira, video de una cocina de campaña en Tiraspol. La distribución de comida caliente a la población se ha llevado a cabo debido a la escasez de gas y electricidad, y esto debido a la interrupción del transporte de gas a Transnistria a través de Ucrania. Los medios locales han informado de cortes parciales de agua y posibles interrupciones en las comunicaciones móviles y el internet. Los médicos solo están recibiendo atención durante 3 horas al día. Los jardines de infancia de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las vacaciones escolares se han prolongado hasta el día 20 de enero. Esto están informando los medios locales, amigos. Y aún así quieren decir, o sea, imaginen esto. Porque ahorita lo que vamos a ver de Antony Blinken dice, sí, que tiene que continuar, no importa que estén desgastados los europeos, los ciudadanos estadounidenses, la guerra tiene que continuar. No importa, tenemos que hacer todo lo... Vean la gente, en realidad, ¿la guerra tiene que continuar? ¿En realidad? O sea, nada más para que vean.
Vean incluso lo que está pasando en Alemania. Viene la inflación una vez más. La inflación en Alemania está aumentando más de lo esperado. Y en Bloomberg, los precios al consumidor han aumentado un 2.9% en diciembre respecto al año anterior. Esto está por encima de las expectativas de aumento del 2.6%. Esto impulsado por los costos de la energía y los alimentos. Esto decía la agencia. Es probable que la inflación en Alemania se mantenga en el 2.4% en 2025 y solo alcance el objetivo del Banco Central Europeo de 2% hasta 2026. ¿Ustedes creen que esto va a pasar cuando les están pidiendo Donald Trump que gasten, que saquen, no? Me parece ya es obligatorio 2%, pero lo quieren subir no sé si 3, 4%, incluso en casos extremos cuando todos dicen es que necesitamos una economía de tiempos de guerra. Esto es en Europa, ¿no? Lo ha dicho Cabón y lo ha dicho varios líderes también, no nada más en cuestión de la guerra, ¿no? Que es del comando central, no, ¿cómo es? De Estados Unidos en Europa, ¿no? Que ahí prácticamente quien maneja pues todo lo que hace la OTAN, sino lo han dicho los principales primeros ministros de los chihuahuas bálticos, de Polonia, del Reino Unido. Necesitamos cambiar nuestra economía a una economía de tiempos de guerra, que es otra cosa que no significa sacar más tostadoras, refrigeradores, carros, ¿no? De consumo local, no, tanques, armas. Eso es lo que están queriendo hacer. Y ante un tema de una automatización, una crisis económica y demás, ¿cómo va a hacer que la gente pueda decir, yo voy a la guerra, ¿no? Hambre, crisis. Vean lo que viene. Y aquí al mismo tiempo, Bloomberg ha destacado este crecimiento general de la inflación en la eurozona. Por ejemplo, en los datos de España también han mostrado una aceleración de la inflación del 2.8%. La previsión para la inflación en la eurozona en su conjunto es solamente del 2.4%. O sea, vean ahí, superior. ¿Por qué? Porque son los principales afectados de toda Europa con todo esto. Al momento, porque no nada más fue la afectación que causó Estados Unidos con el tema del Nord Stream, ¿no? ¡Pum! Adiós. Es cortas las vías de tránsito de gas a través de Ucrania, que era lo último que le quedaba para tener por lo menos algo accesible a Alemania. ¿Y ahora qué le va a quedar? Hay una cuestión, y se las dijo Vladimir Putin: maestros, ustedes tienen ahí la opción, pongan un botón y dejen fluir el gasoducto que queda del Nord Stream 2. Uno quedó libre, ¿no? Apréndanlo y van a tener gas. La cosa es que tiene que salir Olaf Scholz y tienen que votar por alguien que no vaya en línea con los intereses estadounidenses. ¿Se podrá? Yo no lo creo. ¿Saben por qué? Pues nada más vean a Rumania, cómo pues les quitaron, les cancelan, incluso Emmanuel Macron interfiriendo en esas elecciones diciendo, es que ven lo que tuvimos que hacer porque es la situación, ¿no? Hubo interferencia de Rusia en las elecciones. Oye, ¿cuál interferencia de Rusia? Lo que estaba pidiendo ahí el que estaba por ganar prácticamente las elecciones, ¿qué era? ¿No? Ganó la primera vuelta. Era acabar con esta guerra, acabar con el envío del tránsito de armas, empezar a asegurar el tema energético para evitar precisamente esto que les está pasando a los alemanes. O sea, es que es increíble. Ahora, quiero ir con este tema del New York Times, la entrevista de Antony Blinken, que insiste que él y Biden hicieron la elección correcta, ¿no? O sea, amigos, el belicismo a todo lo que da. ¿Para dónde va esto? Bueno, miren, Blinken ya está revelando que Estados Unidos ha enviado armas pesadas a Ucrania silenciosamente mucho antes de que comenzara la invasión. Es decir, bajita la tenaza, ya estaban metiendo todo el parque para preparar el escenario. Actualmente los Estados Unidos han estado lidiando con estos conflictos en múltiples puntos críticos, tanto desde Europa del Este hasta el tema de Gaza, pasando por el colapso del Estado sirio y el continuo enfrentamiento con Irán por su programa nuclear. Ojo con eso. Eso puede ser que antes del día 20 de enero algo nos podamos enterar. Obviamente no es algo que digas 100% va a pasar esto, ¿no? Pero si ya lo está empezando a manejar los medios de comunicación como el New York Times, que decía, oye, este es el plan que tiene la administración Biden por si llegan a desarrollar una arma nuclear los iraníes antes del día 20 de enero. Vamos a destruir sus plantas nucleares. Hace unas horas
se reportó un temblor de 5 y cacho grados Richter cerca de una de las plantas nucleares. Cuidado con eso. Dice acá, pero la administración Biden no se arrepiente de nada. Así lo dice el secretario de Estado Antony Blinken en una importante entrevista de fin del mandato concedida al New York Times y publicada este fin de semana. Entre los datos nuevos más interesantes de la entrevista se encuentra la admisión directa de Blinken de que Washington estaba enviando de forma encubierta armas pesadas a Ucrania incluso meses antes de la invasión rusa en febrero de 2022. Entonces, amigos, ¿se van dando cuenta? No que no fue provocada, ¿no? O sea, y así dice él. Nos aseguramos de que mucho antes de que se produjese la operación militar especial de Rusia, a partir de septiembre y luego del 9 de diciembre, hayamos enviado discretamente una gran cantidad de armas a Ucrania. Esto decía en una entrevista publicada el sábado. Cosas como misiles Stinger y Javelins, ¿no? Amigos, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿estaba justificada? ¿Sabían que se estaba preparando? ¿Sabían que no? Y ahora, el Kremlin citaba en su momento estas transferencias encubiertas que tal vez eran un secreto a voces como justificación de la invasión, con el argumento de desmilitarizar Ucrania y mantener alejada la infraestructura militar de la OTAN. Moscú también había emitido muchas advertencias sobre las líneas rojas en las semanas y meses previos a la guerra. A continuación, se muestra esta sección completa de la transcripción de esta entrevista al New York Times, donde Antony Blinken se jactaba de las transferencias previas a la invasión. Y ojo con esto, pregunta: ¿usted tomó dos decisiones estratégicas tempranas sobre Ucrania? La primera, debido a este temor a un conflicto directo, fue restringir el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania dentro de Rusia. La segunda fue apoyar a la ofensiva militar de Ucrania sin una vía diplomática paralela para poder intentar ponerle fin al conflicto. ¿Cómo ve ahora esas decisiones? Blinken decía, miren, primera, si se observa la trayectoria de lo del conflicto, porque lo vimos venir, pudimos asegurarnos de que no solamente estábamos preparados y nuestros aliados y socios estaban preparados, sino que Ucrania también lo estaba, ¿no? Es así, o sea, cuánta provocación tras otra, desde 2014 ustedes lo veían y seguían enviando armas y seguían rociando democráticamente. ¿Y cuántos fueron? 15,000, 14,000 personas que se fueron de este mundo por eso. Bueno, nos aseguramos de que mucho antes de que ocurriera esa agresión rusa, a partir de septiembre, la agresión rusa ocurrió en febrero. Y a partir de esa fecha, y luego que tuviesen a mano lo que necesitaban para defenderse, cosas como misiles Stinger y Javelins que podían utilizar y que fueron fundamentales para evitar que Rusia tomara Kiev, que invadiera el país o lo borrase del mapa y de hecho, hiciese retroceder a los rusos. Blinken afirmaba en otra parte en la entrevista que la Casa Blanca de Biden había mantenido esta diplomacia en marcha todo el tiempo, tratando de interactuar con Moscú, pero explica que esto básicamente implicó mantener a los aliados occidentales y partidarios de Kiev unificados y en el mismo camino. Curiosamente, cuando se le preguntaba si había llegado el momento de ponerle fin a la guerra, el principal diplomático de Biden básicamente esquivó la pregunta. Decía, oiga, ¿cree usted que ya es hora de ponerle fin a la guerra? Y Antony Blinken dice, mira, son decisiones que tomarán los ucranianos. Tienen que decidir dónde está su futuro y cómo quieren llegar a él, ¿no? No son un mensaje directo al señor Zelensky. ¿Cómo quieres llegar y cómo será tu futuro, no? ¿Quieres llegar a Miami? ¿Quieres escaparte? Tienes que continuar en esto. En ese momento, dice Antony Blinken, no creo que vaya a cambiar mucho el punto en el que se trace la línea en el mapa. La verdadera pregunta será, ¿podemos asegurarnos de que Ucrania está en condiciones de avanzar con fuerza? Y le preguntan, a ver, ¿te refieres al uso a que las áreas que Rusia controla las sientes? Y decía, le interrumpen, bueno, ¿habrá que cederlo? De hecho, le preguntan. Mira, la cuestión no es si se ha cedido o no. La cuestión es que en la práctica es poco probable que en el futuro previsible se mueva mucho la línea. Ucrania siempre reclamará ese territorio y la pregunta es, ¿encontrarán formas con el apoyo de otros de recuperar el territorio que han perdido? Es decir, jamás acabar este conflicto y continuar ya sea dentro de 5, dentro de 10 años, dentro del tiempo que sea necesario para una nueva contraofensiva. ¿Qué pasará?
Y así, en esencia, Blinken expresó su opinión de que no es el momento de poner fin a la guerra, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos en Europa y Estados Unidos están cansados de la guerra y que piensan lo contrario. Hay algunas pruebas de que en parte o en la mayoría de la población ucraniana común también quieren que termine lo antes posible, pero en definitiva, ahora el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Está claro que la Casa Blanca no se está arrepintiendo de nada y, como lo sugiere incluso el título de la entrevista, Antony Blinken insiste en que él y Biden tomaron las decisiones correctas. Pero creemos que la historia no va a ser amable, ¿no? O sea, amigos, están completamente locos. Qué bueno que ya se van ellos. Vienen otros locos, claro está. Pero, ¿qué va a pasar? Vean acá lo que comenta incluso aquí John Mearsheimer. Actor, es un mentiroso, un estafador de primera clase. El profesor John Mearsheimer desacredita la propaganda de la OTAN y Zelensky. Putin no quería esta guerra. John Mearsheimer sobre Ucrania. La guerra de Ucrania es culpa de Estados Unidos, Gran Bretaña y el expansionismo de la OTAN, ¿no? O sea, vean ustedes, amigos. Porque ahorita vemos y analizamos parte de la entrevista de Lex Fridman a Zelensky, ¿no? Pero aquí, o sea, Antony Blinken ya soltó todas las... ¿Quiénes fueron los que provocaron y propiciaron esta situación terrible, no? Fue Estados Unidos. Putin no quería esta guerra. Se fue a una gran situación larga desde antes del 24 de febrero de 2022, cuando empezó la guerra, en donde incluso él se dirigía mucho al pasado, en donde también quería una solución diplomática. Y justamente antes de que, cuando empezaba la guerra en febrero, estaba negociando con los ucranianos para tratar de hacer un trato, y en ese punto de tiempo no estaba hablando acerca de incorporar nada del territorio ucraniano, a excepción de Crimea, que ya había sido anexado de Rusia. Lo que él único quería era muy claro por todos estos reportes de la gente involucrada en las discusiones, y era el expansionismo de la OTAN dentro de Ucrania. Lo que quería era que Ucrania fuese neutral, y si él podía obtener una Ucrania neutral justamente cuando empezaba esta intervención, yo creo que obviamente la guerra hubiese apagádose. Y aquí los estadounidenses y los británicos se movieron, en donde básicamente le dijeron a Zelensky: salte de las negociaciones, porque creemos que podemos ganar esta guerra, ¿no? O sea, miren, a ver, conquistar toda Ucrania y moverse. Mira, no hay evidencia de que él estuviese interesado en conquistar, ¿no?, toda Ucrania. No hay intereses y evidencia de primera mano de que quisiese conquistar nada de Ucrania. Y no hay manera de que una armada que tenía 190,000 tropas en lo mucho, ¿sí?, pudiese conquistar toda Ucrania. Eso es imposible. Es como enfatizar cuando los alemanes llegaron a Polonia en 1939, y los alemanes lo que querían recordar que intentaron conquistar nada más la parte occidental, porque también estaban los soviéticos, que entraron más tarde ese mes y conquistaron la parte este de Polonia. Así que la parte occidental de Polonia es mucho más pequeña que Ucrania, y los alemanes entraron con 1.5 millones de personas, y nada más para que comparen esto. Y si Vladimir Putin hubiese doblado y conquistado toda Ucrania, hubiese necesitado por lo menos 2 millones de tropas. Y argumentaría este caso de 3 millones quizás también de tropas, porque no nada más necesitaría conquistar el país, sino después tendría que ocuparlo. Y la idea de 190,000 tropas que fuesen suficientes para conquistar toda Ucrania no es un argumento serio
serio y además ni siquiera estaba interesado en conquistar Ucrania, y es por lo tanto que en marzo de 2022, era inmediatamente después de que empezara la guerra, él estaba negociando con Zelensky para finalizar esta guerra. Había serias negociaciones que tomaron lugar en Estambul involucrando a los turcos, y Naftali Bennett, que era el primer ministro en aquel momento de Israel, estaba profundamente involucrado en negociar. Miren ahí, Naftali Bennett secretamente viajó a Moscú para encontrarse con Vladimir Putin. Ahí también tuvo 3 conversaciones con Zelensky. También Israel Access, ellos actuaron como mediadores entre Rusia y la crisis ucraniana, donde ambos y Zelensky, para finalizar la guerra. Bien, si él estaba interesado con Putin, si Putin hubiera estado interesado en conquistar toda Ucrania, ¿por qué en nombre de Dios estaría negociando con Zelensky para terminar la guerra? Y por supuesto, lo que estaban negociando acerca era la expansión de la OTAN dentro de Ucrania, que fue la principal casus belli. La gente en Occidente no quiere escuchar ese argumento porque, bueno, si es verdad, lo cual lo es, entonces Occidente es el principal responsable para todo este baño de sangre que está tomando lugar, y por supuesto, Occidente no quiere ser el principal responsable, lo que quiere es culpar a Vladimir Putin, así que empezaron a inventar toda esta historia, ¿no? Que él era el agresor, que era la segunda venida de Hitler, y que lo que hizo en Ucrania era tratar de conquistar toda esta, y que falló, pero con un poquito de suerte probablemente la hubiera conquistado toda, y ahora estaría también sobre los estados bálticos y eventualmente dominando todo el este de Europa. Y te lo he dicho, pienso que no hay evidencia para apoyar todo eso, ¿no? O sea, ¿se van dando cuenta, amigos? ¿Quién fue el culpable de todo esto? Y cómo, pues, desgraciadamente, se aprovechan de la gente que no es muy brillante, ¿no? Se aprovechan de dominar los medios de comunicación. Vean acá, Zelensky explica a Trump su propuesta de comprar armas estadounidenses con los $300,000 millones robados a Rusia. Lo invertiremos en su industria, le dijo el presidente electo a Estados Unidos. O sea, ¿sabes qué? Te doy eso, quédatelos tú, Trump, aquí, que es que para inversiones allá y demás, pero saca para seguir la guerra, ¿no? Miren acá. Le subo. Eso es una de las garantías de seguridad. $300,000 millones de los activos congelados rusos. Él los puede tomar el dinero que necesitamos para nuestra producción armamentista y comprar todas las armas de Estados Unidos, y cuales necesitamos de Estados Unidos, que va a ser muy bueno para tu industria de Estados Unidos, y vamos a poner el dinero ahí, dinero ruso, no ucraniano, no europeo, sino el dinero ruso, los activos rusos, y los vamos a poner y los vamos a hacer. Esto es una de las garantías de seguridad, porque esta sí es una garantía militar, pero lo segundo que acabas de decir, el tema de los precios de la energía y el tema de las sanciones a muchos productos, y donde pues Rusia en la sombra está, ¿no? Esa es la segunda respuesta que te hablaba antes. Sí, Putin, ponle más sanciones a ellos. Más sanciones. ¿Está bien? No quitar las sanciones, ¿sí? ¿Y cómo están, no? ¿Cómo están ya torcidos en Europa? ¿Cómo están incluso hasta teniendo que hacer ya estas cocinas para la gente en las calles porque pues no hay energía, donde tienen pocas horas de energía los doctores, los profesores, han incluso hasta aumentado el tema de lo de las vacaciones porque ya se los torcieron? O sea, amigos, es increíble. Vean acá, lamento mucho que Zelensky haya tenido que tolerar a ¿no? Aquí estas cuentas pro Ucrania, pero vean, ustedes nada más vean la pregunta, vean. Tienes que verlo como una persona seria que ama su país, que ama a la gente de su país. A ver, ¿de quién me estás hablando? ¿Cuál es este país? Putin. ¿Piensas que ama su país? No. ¿Vieron la cara, amigos? O sea, véanlo. Véanlo, amigos. Ya está.
Ya está alucinando ya. Ya está. Vean acá. Porque incluso hasta luego les sale, ¿no? Vean acá. Oye, cuando vengas y me visites en Texas como invitado por tercera vez, es un placer, sí. Hagamos esto. ¿Qué tal si tú y mi amigo Joe Rogan podemos tener una buena barbacoa en conjunto? ¿Quién va a pagar? Es que a esa gente nada más les interesa el dinero, ¿no? Es lo único que ven. ¿Quién va a pagar, no? Por ejemplo, esto es una costumbre muy occidental o... no, de hombres, ¿no? Es donde tienes un invitado y todos se pelean por pagar la cuenta, ¿no? O por lo menos dividirla. Pero ve la mentalidad de este hombre. ¿Quién va a pagar? Lo único es, denme más dinero, quiero más armas. Y aquí, ¿quién va a pagar? O sea, es que, híjole, esto luego que te revela en él. Lo único que le interesa es el dinero, ¿no? Está enfermo. Vean, Zelensky dice que no puede comprometerse con Putin porque han muerto personas y niños. Los argumentos emocionales no son la forma de funcionar en la política internacional. Y así es como se apela a los idiotas útiles para garantizar que la guerra continúe y que se vayan más personas de este mundo. También hay literalmente un callejón de Los Ángeles, en Donetsk, en memoria a los niños que se fueron de este mundo por los rocíos democráticos ucranianos. Vean acá. Entiendo, sí, pero desafortunadamente la realidad es de que se necesita un compromiso en orden de empezar esto. A ver, estás entendiendo el hecho de que, bueno, él hizo muchas lastimaduras. No está en la cárcel por todo esto y nadie en el mundo puede ponerlo en su lugar, enviarlo a prisión. ¿Piensas que este es un pequeño compromiso? Este no es un pequeño compromiso. Y dicen, ¿no?, que Zelensky estuvo a punto de perder la cabeza en esta entrevista. Mira, no es un pequeño compromiso. Para perdonar, nadie puede perdonar. Eso es absolutamente imposible perdonar. No podemos meternos en la cuestión de una persona que ha perdido su familia. Nadie aceptaría esto. Absolutamente es imposible. Yo no sé si tú tengas niños. No, aún. Me gustaría. Sí, ok. Dios te bendiga. Esta es la cosa más importante en la vida. Y simplemente la cosa más importante para ti. ¿Quién arruinó tu cabeza antes de partirte todo? Solamente estoy curioso. Que te arrebatan a tu hijo y te voy a preguntar, ¿quién hizo esto? Tú dirás, oh bien, no hay más preguntas. No, te vas a ir al infierno y te vamos a comer la cabeza, ¿no? Imagínense. Ok, dice esto. ¿Quién los impulsó a ir a esto? ¿Quién le dijo, métete a la OTAN desde el 2008? Vénganse, Georgia, Ucrania, vénganse acá. ¿Quién hizo el tema del Maidán, ¿no? En toda esta cuestión que apoyó completamente a Estados Unidos, ¿no? Ahí Victoria Nuland. ¿Qué sí? O sea, ¿y qué estuvieron haciendo con toda la gente en Ucrania del Este, ¿no? En el área del Donetsk, en Lugansk. O sea, ¿que esto no existió? ¿Qué pasa con esto? Como decía Anthony Blinken, les enviamos las armas suficientes desde mucho antes para que estuvieran preparados. O sea, es que es increíble la desfachatez que tienen estos. Callejón de Los Ángeles. Es increíble. Vean acá, Zelensky le dice a los rusos que detuvieran a Putin, pero no lo hicieron. Ahora Zelensky está decepcionado porque los rusos no dieron golpe de estado en su presencia. He hablado con ellos, he hablado con los rusos y les he dicho, tienen que parar a Putin, porque esto es terrible. Imagínense, deben de parar a Zelensky, ¿verdad? Porque está enviando a lo que queda de su juventud. Tienen que pararse ya, estoy hablando. Que lo saquen a las calles. Y era muy importante, hablé con ellos. Que ahí no había ese problema y todos estos pretextos donde nosotros los saquemos. Que era tan doloroso hablar acerca y el lenguaje ruso y ve. Las personas no querían escuchar. Ellos no querían escuchar. No importaba el lenguaje que habláramos. Amigos, Zelensky es ruso parlante. Es su idioma natal.
Incluso hasta Lex Freeman le decía, oye, ¿por qué no hacemos la entrevista en ruso? Tanto tú como yo, naturalmente hablamos ruso, ¿no? ¿Por qué en ucraniano? Tú ni siquiera lo sabes hablar bien. Incluso tuvieron que hacer esto que están escuchando acá, pues utilizaron inteligencia artificial para doblarlo completamente, ¿no? ¿Por qué? Para evitar que pues, dijeran, oye, este maestro es como si hubiese, no sé, una división, ¿no? En un futuro hipotético y que se divida el norte de México o algunas partes donde está la cuenca de Burgos, o donde está Baja California, ¿no? Para anexarse a los Estados Unidos y que los nuevos mexicanos, o serían una nueva patio trasero estadounidense, que ahora hablen Spanglish, ¿no? Y así, o sea, no, y que quieran hablar de repente, a ver, ¿por qué no hablamos en español? No, ahora ya se habla el nuevo idioma, ¿no? Huespico, no, Spanglish, o... Es así, amigos. O sea, en ridículo. Zelensky dice que Putin no ama a su país. Vean esto es la proyección. Tienes que verlo como una persona seria que ama a su país y ama a la gente de su país. ¿De quién estás hablando ahora, no? O sea, ¿quién ama a este país? Putin. ¿Piensas que no ama a su país? No. O sea, amigos, es increíble. Vean lo que dice María Zaharova sobre esto. Ella comentaba sobre la entrevista de Zelensky con Lex Freeman declarando, mira, esta reciente entrevista de 3 horas con este señor, ya sabe que le encanta, ¿sabes qué, Polo? Reveló que carece de cualquier comprensión. Es una mezcla inquietante de neonazismo y bad hombres mezclado con delirios inducidos por estas sustancias. Su sugerencia a Trump sobre ofrecer el dinero de otras personas a cambio de armas resalta las profundas conexiones corruptas de Zelensky con los anglosajones, un sistema que Biden ha arraigado dentro del régimen de Kiev. Robar y eliminar, luego robar de nuevo, una estrategia sangrienta que se remonta a la era de Burisma, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí con eso? Los tratos de la familia Biden, su hijo principalmente, donde lo meten a la junta de principales asesores en este contexto, donde incluso hasta están los correos y los mensajes de que, para el big guy, ¿no? El 10%, o sea, y obviamente todo el aparato de inteligencia es el que fue moviendo todo esto. A través de esto también surge para poder pagar, ¿no? Con Igor Kolomoisky, todo el proyecto Zelensky, desde ese medio de comunicación, el programa de bromas, la situación de impulsarlo como el que iba a ser una pieza fundamental. O sea, personajes como él lo hemos visto en otras partes. Pero en Argentina, ¿no? A quien tienen ahorita, que también era comediante, ¿no? O sea, es que es la misma situación.